Bienvenidos a Los Cabos Estoico, el espacio donde exploramos cómo la filosofía estoica nos ayuda a vivir con mayor claridad, propósito y virtud. Soy Alberto Treviño y hoy quiero compartir contigo un episodio muy especial. Si tú puedes, yo puedo. Una frase que transformó mi forma de ver el éxito ajeno y me ayudó a pasar del juicio el juicio de la comparación a la inspiración, del ego a la virtud. Una revelación que cambió mi forma de mirar a los demás. Porque desde hace muchos años, cada vez que alguien lograba algo importante, algo en mí se tensaba. Me decía, ¿por qué él sí puede y yo no? ¿Qué tiene él que no tenga yo? Y así, sin darme cuenta, me convertía en un juez, pero más que en juez, en una víctima de mi propio fracaso. Comparaba mi vida con los demás, creyendo que su éxito era un espejo, pero un espejo de mi fracaso. Pero lo que no veía es todo lo que había detrás del logro de esa persona. El sacrificio, la disciplina, los errores, los años de silencio y el trabajo, ese trabajo que no se publica en redes. ¿Cuántas veces te caíste y te levantaste con más conciencia? Eso no se ve en las redes sociales. Con el tiempo descubrí que no era envidia necesariamente la que yo sentía, era una mezcla de frustración, de miedo y autoexigencia, pero una autoexigencia mal canalizada. Y entonces llegó la frase que cambió todo para mí. Si tú puedes, yo puedo. Soy Alberto Treviño. Este es un podcast para personas como tú y como yo que estamos en búsqueda de una mejor calidad de vida. El estoicismo es una filosofía práctica. Fue creada hace más de 2300 años y nos permite y nos comparte mucha sabiduría que la puedes aplicar perfectamente en nuestros días. Vamos a platicar y vamos a explorar esa filosofía estoica y también temas de actualidad. Te invito a que nos sigas en Los Cabos Estoico. Comenzamos. ¿Qué hay detrás del éxito? Pero ese éxito que admiramos realmente, ¿no? Porque hay otros éxitos que nos duelen, como te decía, que nos golpean. Nos pasa a muchos. Vemos a un atleta ganar una medalla, a un empresario crear y lanzar una empresa exitosa, a un artista que admiramos, que llena los teatros, los estadios, a un amigo cercano que conocemos, que cierra una venta muy extraordinaria y exitosa. Y pensamos realmente tuvieron suerte o las conexiones que le ayudaron o tiene un don especial. Pues sí, es una persona muy especial y tiene un don. Pero no vemos realmente las veces que entrenaron en soledad, las puertas que les cerraron y volvieron a tocar, las noches de duda, de errores y sobre todo los aprendizajes de eso, ¿no? Es como decía Marco Aurelio, ¿no? El sudor que tú gastas y que tiras en el entrenamiento evita la sangre derramada en la batalla. Ese entrenamiento es lo que te hace especial en una batalla. Detrás de cada historia de éxito hay otra historia, mucho, pero más profunda, de la virtud puesta en práctica. La de la templanza, la constancia, la humildad de aprender, la fortaleza de no rendirte, de caerte y volverte a levantar. De la comparación, ahí te va, en mi experiencia personal, de la comparación se convirtió en la inspiración. Y te platico. Recuerdo perfectamente que durante mucho tiempo el éxito de un amigo no me alegraba, me dolía. No porque quisiera que fracasara el otro, ¿no? Sino porque sin darme cuenta lo traducía, pero esa traducción la hacía a un fracaso mío, a un fracaso. El éxito de él era un fracaso mío automáticamente. Sentía que su logro era una señal de que yo me estaba quedando atrás. Y esa sensación de sentirme menos era más inmensa cuando se trataba de personas que además
Yo admiraba, amigos que admiraba, me dolía más. Veía a grandes líderes, empresarios, creativos, pensadores, deportistas, y en mi mente se repetía la misma frase. Yo no podría hacer eso. Yo mismo me estaba cancelando la oportunidad. No entendía cómo lo hacían, cómo lograban terminar proyectos exitosos, alcanzar metas ambiciosas, mantenerse firme ante los retos. Me parecía de otro mundo, ¿no? Intocables, esa gente que la tienes tú en un nicho ahí, la decías, eso, ¿cómo lograron eso? No sé, pero yo no creo que pudiera, ¿no? Pero un día, en una conversación con un buen amigo ya con experiencia, maduro y sereno, le conté esa sensación que me carcomía por dentro. Y me miró, me recuerdo muy bien, me miró con calma y me dijo, ¿y por qué no? ¿Qué te hace pensar que tú no puedes recorrer tu propio camino con la misma entrega? Esa pregunta sí me hizo detenerme y me confrontó con una verdad que yo no quería ver. Esas verdades que te cuesta trabajo desmenuzar y tragártelas, ¿no? Mi problema no era el éxito de los demás, era mi percepción. Y entonces comprendí que al yo compararme constantemente con otros, solo tenía yo dos caminos disponibles o posibles, ¿no? El primero era torturarme por lo que no podía lograr, asumiendo el papel de víctima, de mala suerte o supuestas limitaciones, ¿no? Porque yo me autolimitaba al poner en mi cabeza que yo no podía hacer eso, ¿no? La otra opción que me quedaba era aprender de aquellos que ya recorrieron el camino, esos líderes, observar cómo se prepararon, cómo persisten, cómo enfrentan las adversidades y hacer de su resiliencia una fuente de inspiración. Entender que te tienes que levantar cada vez que te caes. El éxito redunda en eso. No en cuántas veces fracasaste, cuántas veces lo intentaste, sino cuántas veces te levantaste de manera consciente y aprendiste la lección. Ese día decidí cambiar de camino, pero también cambiar el chip, ¿no? Dejar de mirar con envidia y empecé a mirar con curiosidad. Empecé a cuestionar, empecé a investigar, no para imitarlos, sino para modelarlos. No para sentirme menos, sino para yo crecer con esa fórmula. Aprendí a hacerme preguntas, como te digo, empecé a cuestionar, preguntas útiles. ¿Qué hábito los llevó hasta ahí? ¿Qué actitud le permitió persistir cuando otros se rendían? ¿Qué valores sostuvo cuando todo parecía perdido? Y te hago un paréntesis, ¿no? Porque a veces tomo como ejemplos a otras personas. A mí me gusta mucho el deporte. Estaba viendo el Roland Garros y vi a Alcaraz cuando estaba prácticamente 40-0 en un match point. Y de 40-0 en el tenis. Es como un error más y adiós, bye. Te terminaba tu torneo y ganaba Sinner el Roland Garros. No solamente ganó el set, de 40-0 le ganó el set a Sinner, sino ganó el torneo. Y lo ganó con una fuerza y una perseverancia que te deja marcado, ¿no? Y eso te lo pongo entre paréntesis porque de eso se trata, de modelar ese tipo de mentalidades. Y algo en mí se activó. La comparación dejó ser el veneno silencioso, ¿no? Se convirtió en un mapa. El éxito ajeno dejó de dolerme y se convirtió y empezó a inspirarme. Y ya no me preguntaba por qué él sí, yo no, bla, 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 bla. ¿Cómo puedo aprender de él para avanzar en mi propio camino? Como te dije una vez, cada proceso es diferente, cada camino es diferente, cada reto es diferente. Tomé como referencia a un empresario cuya historia me marcó antes y después en Los Cabos. Él hizo historia, una historia que marcó Cabo en la manera de mi percepción. Observé cómo logró convertir un proyecto inmobiliario en un desarrollo ejemplar
Estudié cada uno de sus pasos, cómo pensaba, cómo planeaba, cómo construía relaciones, cómo tomaba decisiones estratégicas. Y entonces adapté la fórmula a mi realidad, a mis capacidades, a mi esencia, a mis oportunidades que tengo en este momento. Así comencé mi propia carrera. Ese modelo me dio la estructura, pero no lo seguí como una copia, ¿no? Sino como una guía que integré para mi propia visión. El resultado fue poderosísimo. No solo me permitió crecer y desarrollarme, sino que me ayudó a descubrir una nueva forma de vivir. Hoy, la mejora continua no es una meta, es un proceso que me recuerda que cada día me recuerda que lo importante no es competir, sino evolucionar, que el éxito de otro no es una amenaza, es una invitación para que yo cambie y me ajuste para poder estar ahí. Séneca lo tenía muy claro, tan grande es el que aprende como el que enseña. Fíjate lo interesante, tan grande es el que aprende como el que enseñó, como el pionero que llegó a Los Cabos, como el pionero que desarrolló, como el pionero. Es tan grande como yo que tengo la humildad de querer aprender. Y hoy entiendo, ¿no?, que el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de mirar a los demás con juicios y empezamos a verlos con humildad, porque todos los que han logrado algo, todos los que han logrado el éxito, todos los que son líderes ahora, son seres humanos que se equivocaron 20,000 veces. Yo te lo he dicho una vez. Cuando leí el libro de Michael Jordan, decía humildemente que él estuvo practique y practique y que perdió partidos por sus tiros, que perdió campeonatos, que perdió una beca en la secundaria, hasta que él logró llegar a hacerse una meta y pagar el precio con sus entrenamientos en las madrugadas para lograr tirar 400, 500, 600, hasta 1,000 tiros en una mañana. Y eso lo convirtió en lo que es el día de hoy, un basquetbolista extraordinario que hizo historia. Así que con esto terminamos el tema de la comparación, la inspiración y el camino a la virtud, pero sin envidia, aprendiendo en vez de torturarte. Entonces, en la parte estoica, inspirarte sin compararte. Fíjate, eso a mí me gusta mucho porque la filosofía estoica es una filosofía práctica y ellos desde la mirada estoica la comparación es una trampa para el alma. No puedes estarte comparando porque te distrae de tu propia virtud y te empuja a vivir desde la carencia, de lo que no tienes, no con lo que tienes, porque tu atención y tu paz en lo que no depende de ti, poner la atención y tu paz a lo que no depende de ti, pues pierdes prácticamente los talentos heredados por otros, sus circunstancias, sus caminos, sus momentos. Eso no depende de ti. Epicteto nos advierte con claridad: no pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y así lograrás tener paz. También dijo: no mires las posesiones o los talentos de otros, mira lo que tú puedes cultivar dentro de ti. Esa sabiduría te va guiando a la conclusión que yo llegué. Porque lo único que está verdaderamente en tus manos es lo que repetían los estoicos una y otra vez. Es tu juicio, tu actitud y tus acciones. ¿Qué haces con ello? Es tu responsabilidad. Lo demás es ajeno. Y vivir deseando lo que no controlas es condenarte al sufrimiento. No controlas, vas a sufrir porque no está en tu control. Marco Aurelio, el gran emperador romano, decía con fuerza: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen hombre. Sé uno, solamente sé uno. En otras palabras, deja de mirar hacia afuera esperando encontrar el modelo perfecto. Empieza a construirlo desde adentro. No para parecerte a nadie, sino para honrar lo que tú puedes llegar a ser con lo que estás aprendiendo. Este es el corazón del episodio del aprendizaje que quiero compartirte hoy. No compitas, inspírate. No te compares, transfórmate. No imites, modela y adáptalo. Y no vivas desde la carencia, elige vivir
desde la posibilidad del crecimiento. La virtud, según los estoicos, no se mide en premios ni en aplausos, sino en el esfuerzo consciente de mejorar un poquito cada día, ese 1% de mejora continua, en la intención firme de vivir con un propósito y en armonía con la naturaleza, en armonía con el universo y en armonía contigo. Y eso no depende de nadie más que de ti. Pues muy bien, ahora sí pasamos a las recomendaciones del libro y la película. En este episodio te quiero recomendar un libro que se llama Ego is the Enemy. El ego es nuestro enemigo, de Ryan Holiday. Es un análisis impactante sobre cómo el ego frena nuestro progreso, nos distrae de nuestro verdadero potencial. Holiday lo deja muy claro con ejemplos históricos y contemporáneos, mostrando cómo muchos grandes fracasaron cuando su ego apoderó de sus decisiones. Y el verdadero poder personal nace cuando tu ego lo controlas, no cuando éste te controla a ti. Y la comparación que te decía es el ego. ¿Por qué el vecino tiene un mejor carro que yo? ¿Por qué fulano se viste mejor que yo? ¿Por qué fulano hace más lana que yo? Entonces el ego es el enemigo. Checa este libro, está bien interesante, de Ryan Holiday. Él es un gran seguidor del estoicismo. Y la película es una comedia romántica de Groundhog Day, encierra una lección estoica profunda. Porque el protagonista vive un día y una y otra vez hasta que comprende que no puede cambiar el mundo. Solo puede cambiarse a sí mismo. Y es lo que te vengo diciendo. Él se libera de esa frustración, de la ilusión de control, la comparación, y encuentra la plenitud, ¿sabes qué? Cultivando su carácter y actuando con propósito y viviendo el instante presente. Ahí es donde está nuestra transformación. Ve esta película, está interesante, es de 1993, un poco viejita, pero está buena. Pues bueno, terminamos con la reflexión, si tú puedes, yo puedo. Hoy quiero cerrar este episodio con una idea poderosa, estoica y transformadora. Cuando veas a alguien triunfar, no te minimices, no te escondas. Mira, pero con los ojos de un aprendiz, de aprender. Pregunta, escucha, estudia y aplica. Porque si ellos pudieron, tú puedes. Este es el corazón de la virtud compartida, ¿no? Crear desde el ejemplo y honrar tu propio camino. Si tú puedes, yo puedo. Si yo puedo, tú también puedes. Y yo quiero ayudarte a que creas en ti. Desde la sabiduría estoica sabemos, no compares tu interior con el exterior de otros. Fíjate esto. No compares tu interior, quien tú realmente eres, con el exterior de otra persona. No creas todo lo que ves en las redes sociales. No te compares con lo que te enseñan, porque ese es el exterior de otra persona y tú vales mucho más. No es competir, es fortalecerte a ti mismo. Si tú puedes, yo puedo. Gracias por acompañarme en este episodio de Los Cabos Estoico. Si este episodio resuena contigo, hazlo fuerte. Ayúdame a compartirlo con quien más necesite realmente escucharlo. Y conviértete en una parte activa y suscríbete en Spotify, en YouTube, en Instagram, TikTok. Camina junto a nosotros, camina y comparte conmigo construyendo esta comunidad estoica y personas que inspiren para que puedan seguir el propósito que se han propuesto, ¿no? El propósito que se propone, pues obviamente, ¿no? Pero el propósito que tú estás logrando establecer. Pues nos escuchamos en el próximo episodio, si el destino lo permite. Gracias.